A veces, las peores batallas no se libran con gritos, sino con silencios. Y las traiciones más dolorosas no vienen de los extraños, sino de aquellos que alguna vez llamamos familia. Esta es la historia de una abuela que lo dio todo por amor, y que, sin saberlo, fue condenada por la persona que más confiaba. Pero dime algo. ¿Alguna vez alguien intentó hacerte dudar de ti mismo? ¿Te han hecho sentir loco solo para quedarse con algo que te pertenece? ¿Tu voz, tu lugar, tu verdad? Porque eso fue exactamente lo que vivió Teresa. Le dijeron que estaba perdiendo la memoria, pero lo que en realidad intentaban era borrar su dignidad. Y lo que nadie imaginaba era que guardaba algo más fuerte que cualquier mentira. Una prueba, una carta y una memoria intacta. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones. Y cuéntame en los comentarios si conoces una historia parecida. Porque lo que estás a punto de escuchar podría pasarle a cualquiera. Durante años, mi casa fue un refugio lleno de risas pequeñas y pasos inquietos. Los domingos olían a pan recién hecho y a dibujos infantiles colgados en la nevera. Martina y Julián corrían por el pasillo, se escondían detrás de las cortinas y terminaban en mis brazos, riendo hasta quedarse sin aliento. Yo creía que nada en el mundo podría romper ese lazo. Pero el amor, cuando se envenena en silencio, se apaga sin ruido. Todo cambió sin un aviso claro, como esas tormentas que llegan con cielo azul. Una mañana cualquiera, Martina no corrió hacia mí. Solo me miró con una timidez extraña, bajó los ojos y se quedó quieta, como si no supiera si debía abrazarme o no. Pensé que era cansancio, o simple distracción infantil. Pero al día siguiente pasó lo mismo. Y al siguiente también. Hasta que un día lo entendí. Ya no me estaban esperando. Julián, mi pequeño explorador, solía saltar sobre mis rodillas gritando «¡Abuela!». Ahora se quedaba en la puerta, con los brazos rígidos, como si temiera acercarse demasiado. Su sonrisa seguía allí, pero había perdido calor. Era una sonrisa prestada, aprendida, mecánica. Y detrás de esa distancia nueva, sentí una sombra, una voz ajena que hablaba por ellos. Intenté no pensar mal. Quizás estaban creciendo, tal vez las tareas, los amigos, la escuela. Eso me repetía para no caer en la tristeza. Pero el alma de una abuela reconoce cuando algo está fuera de lugar. Y lo mío no era intuición, era una herida abierta. Un día, mientras preparaba su merienda favorita, sándwiches de jamón con pan suave, Martina me miró seria y dijo: «Mi mamá dice que no deberías darnos eso». Esa frase me atravesó el pecho. No por la comida, sino por el tono. No era su voz. Era la voz de alguien que había puesto palabras nuevas en su boca. Desde entonces, cada encuentro fue más frío. Las risas se apagaron. Los abrazos se hicieron breves. Las visitas, más raras. Y cada vez que intentaba hablar con mi hijo Daniel, me respondía con la misma indiferencia. «Mamá, no te lo tomes personal. Están creciendo». Pero yo sí me lo tomaba personal. Porque fui yo quien los cuidó, quien los arrulló cuando tenían miedo. Y ahora me miraban como si fuera una extraña. Esa noche, mientras regaba mis plantas, me di cuenta de algo. El amor no desaparece de golpe, lo arrancan poco a poco, con palabras suaves y veneno lento. Alguien estaba cambiando mi historia dentro de sus pequeñas mentes. Y aunque no sabía aún cómo ni por qué, juré descubrirlo. Porque un corazón de abuela puede soportar el tiempo, la soledad y el cansancio. Pero jamás la idea de ser olvidada por aquellos a quienes dio todo. Desde aquel día, todo empezó a sentirse distinto. Las mañanas tenían un silencio nuevo, como si hasta el aire se negara a acompañarme. Encendía la radio, preparaba el desayuno, pero la casa ya no sonaba igual. Faltaban las risas, los pasos, las voces que solían llenar los rincones. Era como si la vida se hubiera ido a otra parte. Una tarde, decidí pasar por la casa de mi hijo Daniel. Llevaba un par de libros de cuentos que solía leerles a mis nietos antes de dormir. Aquellas historias eran nuestro pequeño ritual. Martina siempre pedía El bosque de las estrellas y se dormía antes de llegar al final. Julián, en cambio, hacía preguntas infinitas sobre los personajes. Yo extrañaba esas conversaciones más que nada. Cuando llegué, Verónica abrió la puerta con su sonrisa impecable, la misma de siempre,
pero algo en su mirada había cambiado. Era una sonrisa sin alma, de esas que se practican frente al espejo. Justo están haciendo tarea, dijo con voz dulce. Mejor no los distraigas. Le extendí los libros. Solo quiero dejarles esto, les encantan. Gracias, Teresa. Yo se los leeré luego, respondió sin moverse ni un centímetro para dejarme pasar. Intenté mirar dentro, pero solo vi el reflejo de mi propio rostro en la puerta cerrada. ¿Están bien?, pregunté. Claro, aunque últimamente han tenido algunas confusiones. Ya sabes, cosas de los mayores que ellos no entienden bien. Fruncí el ceño. ¿Qué cosas? Verónica sonrió, ladeando la cabeza. Solo intento que no se confundan, Teresa. A veces tus recuerdos se mezclan. Es normal. Esa frase me quemó. Mis recuerdos se mezclan. Dicha con tanta calma, como si fuera una observación inocente, pero detrás había veneno. Era el inicio de una historia que no era mía, una mentira disfrazada de preocupación. No respondí. Solo asentí con una sonrisa forzada y me fui caminando despacio, con los libros aún en las manos. De regreso a casa, cada paso pesaba. Pensaba en esas palabras, repitiéndose como un eco. Tus recuerdos se mezclan. Me pregunté si Daniel también empezaba a creerlo. ¿Habría escuchado esa misma frase en boca de su esposa? ¿Sería posible que mi propio hijo dudara de mí? Esa noche, abrí el cajón donde guardaba mis papeles médicos. Todo estaba en orden: análisis, controles, recetas. Ningún doctor había dicho jamás que algo anduviera mal conmigo. No, mi mente estaba clara. Lo que se estaba nublando era la verdad. Me quedé mirando una foto vieja de Daniel con sus hijos, los tres riendo en mi jardín. En esa imagen estábamos unidos, sin sombras, sin sospechas. Y supe que tenía que recuperar ese tiempo, aunque tuviera que enfrentar una tormenta. Porque cuando las mentiras se repiten, las voces inocentes las aprenden. Y esas frases prestadas, esas pequeñas frases frías, estaban empezando a borrar mi historia palabra por palabra. Después de aquella conversación, algo en mí se quebró, aunque intenté disimularlo. Seguía cocinando, regando las plantas, limpiando la casa, pero todo lo hacía con el corazón apretado. Me repetía que era una mala racha, que pronto las cosas volverían a ser como antes. Pero no volvió nada. Ni los abrazos, ni las visitas, ni las risas de los niños corriendo hacia mí. Verónica comenzó a aparecer más en la vida de los pequeños, como si quisiera compensar años de distancia. De repente, ella los buscaba al colegio, los llevaba al parque, los ayudaba con la tarea. A veces la veía pasar con ellos desde la ventana, y el alma se me llenaba de una tristeza que no sabía explicar. Era como ver mi lugar ocupado por otra persona, alguien que sonreía por fuera y planeaba por dentro. Intenté no pensar mal, pero cada gesto confirmaba lo que mi intuición gritaba. Ya no necesitaban mis cuidados, decían. Teresa, descansa, ya hiciste mucho, repetía Verónica con voz dulce, pero con una mirada que me borraba de a poco. Esa amabilidad disfrazada dolía más que una ofensa. Era una manera elegante de decir: ya no te queremos cerca. Un sábado llevé a los niños su torta favorita, la de zanahoria. Martina solía decir que sabía a domingo feliz. La preparé con el mismo cariño de siempre, usando la vieja fuente de vidrio que había sobrevivido a tantas fiestas familiares. Cuando llegué, Verónica abrió la puerta apenas unos centímetros. ¡Qué sorpresa, Teresa! Justo estábamos por salir. Solo traje esto para los niños, le dije mostrando la caja. Gracias, pero ahora comen más saludable, sin harinas ni azúcares. Su sonrisa se estiró como una cuerda tensa. No llamó a los niños. No me invitó a pasar. Solo cerró la puerta con una amabilidad que dolía más que un portazo. Caminé de regreso con las manos vacías, sintiendo que algo dentro de mí se desmoronaba. La calle me pareció más larga, más fría. Y por primera vez tuve miedo. No de quedarme sola, sino de que mi familia empezara a creer en una historia que no era cierta. Esa noche, mientras cenaba sola frente a la sopa ya fría, me di cuenta de que las sombras no siempre llegan gritando. A veces llegan sonriendo, trayendo flores, fingiendo cuidado. Y cuando te das cuenta, ya están instaladas dentro de casa.
Miré la foto de mis nietos sobre la repisa y acaricié el marco con los dedos temblorosos. Sabía que alguien estaba escribiendo un relato nuevo sobre mí, y que si no hacía algo, terminaría creyéndolo hasta yo misma. Esa fue la noche en que juré encontrar la verdad, aunque me doliera. Porque el amor verdadero no se rinde. Y el mío no iba a ser la excepción. Los rumores son como el viento, no se ven, pero arrasan con todo a su paso. Y una vez que soplan, nadie los detiene. Empecé a notarlo en las miradas, en los murmullos a media voz cuando salía al jardín, en el modo en que las vecinas cambiaban de tema al verme pasar. No hacían falta palabras, bastaban los silencios. Una mañana, don Ramiro, mi vecino de enfrente, golpeó mi puerta. Doña Teresa, disculpe que me meta, pero escuché algo que me dejó preocupado. Su tono era amable, pero en sus ojos vi pena. Me contó que había visto a Verónica hablando con una mujer frente a la casa. Discutían. Y entre esas frases rápidas alcanzó a escuchar algo que me heló. Hay que hacer algo antes de que los niños se afecten. La pobre ya no distingue bien la realidad. Me quedé muda. ¿Está seguro, don Ramiro? Pregunté apenas en un hilo de voz. Así lo escuché, doña. Y me pareció injusto. Le agradecí con el corazón encogido. Cuando cerré la puerta, el mundo se me vino encima. ¿Así que ahora decían que no distinguía la realidad? La misma mujer a la que cuidé, alimenté y abracé durante años, estaba construyendo una mentira sobre mí, palabra por palabra. Fui al cajón donde guardo mis controles médicos. Todo estaba impecable. Presión normal. Análisis perfectos. Memoria intacta. No había ni una señal de enfermedad. Entonces, si no era descuido, ¿qué era? Era un plan. Un plan frío, bien pensado, para alejarme de mis nietos y, quizás, de algo más. Esa noche intenté dormir, pero las frases me perseguían. Ya no distingue la realidad. A veces sus recuerdos se mezclan. Palabras repetidas, sembradas con precisión. Verónica estaba escribiendo mi historia en boca de los demás. Y lo peor no era lo que decían. Lo peor era que Daniel empezaba a creerlo. Su voz al teléfono sonaba lejana, insegura. Mamá, no empieces con ideas raras, me dijo. Ideas raras. ¿Desde cuándo el amor de una madre es una idea rara? Me miré en el espejo. No vi una anciana confundida. Vi a una mujer cansada, sí, pero firme, con la mirada clara y el alma despierta. Esa noche tomé una decisión. Si querían hacerme pasar por loca, iban a tener que enfrentarse a la verdad. Y yo tenía algo que ellos no: memoria, pruebas y el corazón de quien no tiene miedo de luchar. Porque los rumores pueden ensuciar un nombre, pero nunca pueden borrar la verdad. Y en mi casa, aunque el viento soplara fuerte, aún quedaba una voz dispuesta a hablar. La mía. ¿Te estás imaginando cómo terminará esta historia? No te vayas todavía. Lo más impactante está por llegar. A veces, lo que parece una simple sospecha se convierte en una verdad imposible de ocultar. Por eso, te invito a quedarte hasta el final de este video, porque cada minuto es una pieza clave de algo que nadie vio venir. Y mientras sigues mirando, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Esas que tocan el alma y te hacen pensar en lo que podría pasar en cualquier familia. Cuéntame en los comentarios si alguna vez escuchaste algo parecido o si conoces a alguien que vivió algo así. Me encantaría saber desde qué país nos acompañas. Porque cada historia compartida nos une un poco más. Esa noche no pude dormir. El rumor, el informe falso, las palabras repetidas, todo se mezclaba en mi mente como un eco constante. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies, que la mentira había tomado forma y respiraba en cada rincón de mi casa. Busqué refugio en lo único que aún me daba paz: mis recuerdos. Me senté frente al viejo escritorio de mi esposo. Era de madera oscura, con las marcas del tiempo y el aroma de los años felices. Comencé a ordenar papeles, sin saber muy bien por qué. Tal vez buscaba distraerme, o tal vez una parte de mí intuía que allí encontraría algo más que documentos. Y lo encontré. Un sobre amarillento, con su letra inconfundible. Para Teresa, si algún día lo necesitas. Mis manos temblaron. Lo abrí despacio, con el corazón golpeando fuerte. Dentro había una carta escrita poco antes de su partida.
Leí las primeras líneas y sentí como si me hablara desde otro tiempo, justo cuando más lo necesitaba. Si algún día te sientes sola, recuerda que lo diste todo por esta familia. Y si algún día esa misma familia te da la espalda, entonces tendrás que pelear por ti misma. No dejes que te borren, porque en tu memoria está la verdad que nadie podrá robarte. Las lágrimas me nublaron la vista. Lo había amado toda una vida, y aún después de su muerte, seguía protegiéndome. Sus palabras eran una promesa que cruzaba el tiempo, una luz en medio de la confusión. Me quedé en silencio largo rato, con la carta sobre el regazo, respirando despacio. Por primera vez en semanas, sentí calma. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque ya no estaba sola. Cuando guardé la carta, vi que en el fondo del cajón había una carpeta más reciente. Al abrirla, algo me heló, una copia de un documento de propiedad, con mi nombre, pero con una firma que no era mía. La tinta era distinta, la fecha más nueva. Me quedé paralizada. Entonces comprendí que Verónica no solo quería mi distancia, quería mis bienes, mi casa, mi historia. Y estaba dispuesta a todo para lograrlo. Apreté la carta de mi esposo contra el pecho. Sus palabras se mezclaron con mi respiración. No iba a permitir que me robaran lo que había construido con tanto sacrificio. Podían intentar quitarme mi lugar, pero no mi verdad. Esa noche encendí una vela y la dejé arder junto a la carta. La llama bailaba como si respondiera a mis pensamientos. Supe que había comenzado una nueva batalla, no solo por mí, sino por el amor que él me dejó en cada palabra. Un amor que ni la muerte ni la mentira podrían borrar jamás. El amanecer llegó sin color. El cielo gris parecía reflejar exactamente cómo me sentía por dentro. Pasé horas caminando de un lado a otro, repasando en mi mente todo lo que había descubierto. El documento falsificado, los rumores, las miradas de desconfianza. Era un rompecabezas envenenado que alguien había armado pieza por pieza. Pero ya no estaba dispuesta a quedarme quieta. Decidí revisar de nuevo el viejo escritorio de mi esposo. Aquel mueble era más que madera y cajones. Era su voz guardada en silencio. Revisé papeles, recibos, cartas antiguas, hasta que un sobre más grueso llamó mi atención. Estaba sellado, con su letra firme y clara. Para Teresa, si alguna vez lo dudas todo. Mis manos temblaban, pero mi corazón latía con fuerza. Lo abrí. Dentro, además de algunos papeles notariales, había una copia de su testamento. Ya lo había leído hacía años, pero esta versión tenía algo nuevo, una cláusula añadida que nunca antes había notado. En caso de que alguien intente declarar incapaz a mi esposa Teresa, o apartarla de sus bienes, deberá intervenir el abogado que he designado para proteger su integridad y su voluntad. Leí y releí esas líneas como si fueran una oración. El aire me volvió al pecho. Mi esposo, sin saberlo, había previsto todo. Él, con su calma eterna, había dejado una semilla de verdad plantada en mi camino, esperando el momento de florecer. Y ese momento era ahora. Me senté junto a la ventana, la carta en una mano, el testamento en la otra. Por primera vez no sentí miedo, sino una claridad absoluta. No era solo una anciana luchando contra habladurías, era una mujer con pruebas, con razón y con memoria. Decidí organizar mis papeles. Saqué mis análisis médicos, mis recetas, mis controles, todo lo que demostraba mi lucidez. Los coloqué en una carpeta azul, la misma que usaba cuando ayudaba a Daniel con sus estudios. Cada documento era un ladrillo en mi defensa. La mentira había crecido rápido, pero la verdad tiene raíces más profundas. Al caer la tarde, toqué la carta de mi esposo una vez más y sentí su presencia. No estaba sola. Cada palabra suya era una mano invisible empujándome hacia adelante. No era una batalla de gritos, sino de silencios, papeles y memoria. Una guerra donde la fuerza no venía del cuerpo, sino del corazón. Esa noche dormí con el sobre bajo la almohada. Por primera vez en mucho tiempo, tuve un sueño sereno. Lo vi sonreírme desde lejos, mientras una semilla brotaba entre sus manos. Cuando desperté, entendí su mensaje. La verdad siempre florece, incluso entre las mentiras más oscuras. Y yo estaba lista para verla crecer. Desde aquel día, cada amanecer tenía otro sentido. Ya no era el inicio de una rutina vacía, sino el comienzo de una lucha silenciosa. No con gritos,
no con escándalos, sino con la firmeza de quien conoce su verdad. Guardé la carta de mi esposo, el testamento y mis documentos médicos en un portafolio negro. Era pequeño, pero para mí contenía mi vida entera. Empecé a escribir un cuaderno con fechas, nombres, frases y lugares. Cada conversación, cada mirada sospechosa, cada palabra repetida quedaba registrada allí. Sabía que la mentira se disfrazaba de preocupación, pero toda farsa deja rastros. Y yo iba a seguirlos uno por uno. La casa se sentía más vacía que nunca, pero esa soledad me daba claridad. El silencio que antes dolía ahora era mi aliado. Escuchaba mi propio pensamiento con una nitidez nueva. Ya no era la abuela que lloraba frente a la sopa fría. Ahora era una mujer que observaba, analizaba y esperaba el momento justo. Una tarde salí a caminar por la plaza. El viento me despeinaba, y por primera vez en semanas, me sentí viva. Fue allí donde la vi, Martina, mi nieta, tomada de la mano de su madre. Mi corazón dio un salto. No me atreví a acercarme, solo observé desde lejos. Y entonces ocurrió algo diminuto, pero enorme. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, el mundo se detuvo. Ella sonrió. Una sonrisa leve, casi escondida, como un secreto compartido. Luego bajó la cabeza, obediente, y siguió caminando. Pero esa pequeña chispa me devolvió el alma. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí una frase nueva. Aún me recuerda. Porque en esa sonrisa, aunque fugaz, había amor. Y mientras exista amor, aún hay esperanza. Seguí reuniendo pruebas con paciencia. Encontré facturas con fechas alteradas, copias sospechosas de documentos y papeles que Verónica nunca imaginó que yo guardaría. Todo lo archivaba meticulosamente. Ya no temblaba al ver su nombre, ya no lloraba al pensar en Daniel. El dolor se había transformado en energía. Era mi guerra silenciosa. A veces me hablaba sola, recordando las palabras de mi esposo. No dejes que te borren. Y cada vez que las decía, sentía que mi voz se hacía más firme, más segura. No buscaba venganza, buscaba justicia. Quería recuperar mi nombre, mi lugar, mi verdad. Mientras escribía, oí el reloj de pared marcar las 10. El tic-tac sonaba como un corazón paciente, acompañándome en la oscuridad. Tomé la foto de mis nietos y la coloqué sobre la mesa. Lo haré por ustedes, susurré. Por los abrazos que me quitaron y por los que volverán. Sabía que el enfrentamiento se acercaba. Podía sentirlo en el aire, como se siente una tormenta antes de caer. Pero esta vez no iba a esconderme. Tenía la verdad, la memoria, y la sonrisa de mi nieta como escudo. La llamada llegó una noche cualquiera, pero su tono lo cambió todo. Era Daniel. Mamá, necesitamos hablar todos juntos. Verónica piensa que es lo mejor. Lo dijo con esa voz que ya no reconocía, fría, distante, como si cada palabra hubiera sido ensayada. Será mañana, a la hora de la cena. Colgué el teléfono sabiendo exactamente lo que me esperaba. No era una cena familiar. Era un juicio. Pasé la noche sin dormir. Preparé mi portafolio con calma, los informes médicos reales, los papeles de la propiedad, la carta de mi esposo y el testamento con aquella cláusula salvadora. Cada documento era un escudo. No planeaba discutir, planeaba resistir con la verdad. Cuando llegué, el ambiente era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La mesa estaba servida, pero nadie tenía hambre. Daniel evitaba mi mirada. Verónica sonreía con una dulzura artificial que ya conocía demasiado bien. Los niños estaban allí, sentados en silencio, como si intuyeran que algo importante estaba por suceder. Mamá, comenzó Daniel, con un hilo de voz. Hemos estado preocupados. Verónica cree que lo mejor sería que tengas menos responsabilidades. Que descanses. Exactamente, añadió ella con voz melosa. Los niños te adoran, Teresa, pero a veces te confundes, olvidas cosas. Solo pensamos en tu bienestar. La palabra confundes me atravesó como un cuchillo. Respiré hondo, muy despacio. Luego abrí mi portafolio y lo puse sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó en toda la sala. Aquí están mis análisis, mis controles y mis diagnósticos. Todos firmados por médicos reales, todos perfectos. Si quieren hablar de memoria,
Aquí está la mía, con sellos y fechas. Daniel bajó la mirada. Verónica trató de mantener la calma, pero su sonrisa se resquebrajó. Teresa, no se trata solo de papeles. Pero no alcanzó a terminar. Una voz suave la interrumpió. ¿Por qué dices que la abuela no recuerda nada? Era Martina. Sus ojos grandes, llenos de valentía, miraban directamente a su madre. Ella siempre me cuenta mis cuentos favoritos igual que antes. El silencio fue absoluto. Daniel levantó la cabeza, confundido. Juliana sintió tímidamente. Verónica tragó saliva, perdió el color. Los niños no siempre entienden. Ellos entienden más de lo que tú crees. La interrumpí con firmeza. Saqué entonces el documento final, el de mi esposo. Y si alguien aquí duda de mí, que lea esto. Mi marido dejó estipulado que si intentaban declararme incapaz, este abogado debía intervenir. Ya lo contacté. Y él vendrá. El miedo se dibujó por primera vez en el rostro de Verónica. Daniel, temblando, tomó el papel y lo leyó en silencio. Su respiración se volvió irregular. Yo me quedé quieta, observando. Por primera vez, el peso de la mentira comenzaba a quebrarse. Y en los ojos de mis nietos, vi la chispa de la verdad encendiéndose. Pasaron solo unos días desde aquella cena, pero cada hora parecía un siglo. La casa entera se sentía distinta, como si el silencio estuviera esperando algo. Yo también esperaba, pero ya no con miedo. Esperaba con la certeza de que la verdad, por fin, estaba en camino. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era el abogado designado por mi esposo, aquel nombre escrito en la cláusula que me devolvió el aliento. Su voz era firme, pausada, de esas que transmiten confianza sin prometer nada. Señora Teresa, dijo, he leído los documentos que me envió. Lo que han hecho contra usted es grave. Nos veremos esta tarde. A las 5 en punto, toqué la puerta de la casa de Daniel. Verónica me abrió con su sonrisa habitual, esa máscara tan pulida que ya parecía parte de su rostro. Teresa, ¿otra vez aquí? De verdad no hace falta. Detrás de mí apareció el abogado, con un portafolio de cuero y una mirada tranquila pero cortante. Buenas tardes. Soy el doctor Salcedo. Vengo por el caso de la señora Teresa. El gesto de Verónica se congeló. Su sonrisa cayó como vidrio roto. Daniel apareció desde la sala, confundido. ¿Qué caso? ¿De qué está hablando? Nos sentamos en la mesa. El abogado colocó 2 carpetas sobre la superficie, una frente a mí y otra frente a ellos. En esta, dijo, señalando la primera, están los informes médicos auténticos. Todos válidos, firmados, sin errores. Y en esta otra continuó abriendo la segunda, los documentos falsificados que alguien presentó en su nombre. La diferencia saltaba a la vista. Firmas temblorosas, sellos adulterados, fechas que no coincidían. Daniel empalideció. Verónica trató de decir algo, pero la voz le temblaba. Debe haber una confusión, yo solo quería protegerla, ¿verdad? Interrumpió el abogado. Falsificar informes médicos no es protección. Es manipulación. Daniel se levantó de golpe, con el rostro desencajado. Esto es verdad, Verónica. Jugaste con mi madre, con mis hijos, conmigo. Ella bajó la cabeza. Por primera vez, su cuerpo no tenía postura. Ya no había control, ni poder, ni sonrisa. Solo silencio. Yo observaba todo sin hablar. No necesitaba decir nada. La verdad hablaba por sí sola. Mis manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes sobre la mesa. Los niños, desde el pasillo, miraban en silencio. Martina tenía los ojos húmedos. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Yo sabía que no estabas mal, abuela. Sentí sus brazos pequeños envolverme como si me devolvieran el alma. Daniel, con la voz rota, murmuró. No puedo creer lo que hiciste, Verónica. Esto no tiene perdón. Ella intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron en lágrimas que ya nadie creyó. El abogado cerró las carpetas con calma. La justicia se encargará del resto, dijo. Yo no respondí. Solo acaricié el cabello de mi nieta y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire volvía a oler a libertad.
La noche cayó serena después de la tormenta. Mi casa volvió a llenarse de ese silencio que ya no dolía, sino que sanaba. El eco de las voces del abogado, los reproches de Daniel y el llanto de Verónica quedaron atrás, como un ruido lejano que poco a poco se disolvía. Encendí una vela en la mesa del comedor y respiré hondo. Por fin podía hacerlo sin miedo. Tomé la carta de mi esposo una vez más. Sus palabras parecían brillar con una luz distinta. Si algún día esa misma familia te da la espalda, tendrás que pelear por ti misma. Lo había hecho. Y había vencido. No con ira, sino con verdad. No con gritos, sino con dignidad. Daniel vino a verme al día siguiente. Traía el rostro cansado, los ojos hinchados. Cuando cruzó la puerta, no hizo falta decir nada. Nos abrazamos largo, en silencio, y supe que el hijo que crié seguía allí, escondido bajo el miedo, pero vivo. Perdóname, mamá murmuró. Yo solo asentí. Porque el perdón, cuando nace del dolor verdadero, no necesita palabras. Martina y Julián corrieron hacia mí con una risa que hacía tiempo no escuchaba. Sus brazos me rodearon con fuerza, tibios, reales. Esa vez no hubo duda, ni distancia, ni sombras. Solo amor. Y entendí que el amor, cuando es sincero, siempre encuentra el camino de regreso. Desde entonces, mi casa volvió a oler a pan recién hecho. Las plantas florecieron, el reloj volvió a sonar con ritmo tranquilo, y cada tarde, mientras el sol se escondía, los niños llenaban el patio con sus juegos. A veces, cuando la brisa entra por la ventana, creo escuchar la voz de mi esposo riendo bajito, orgulloso. No me siento sola. Me siento acompañada por todo lo que la verdad no dejó morir. Aprendí que no es la edad la que nos vuelve frágiles, sino las mentiras que los demás intentan imponer. Y que la memoria más fuerte no está en la mente, sino en el alma. Yo no perdí la mía. La defendí con cada lágrima, con cada silencio, con cada verdad guardada en papel. Hoy sé que ninguna falsedad puede borrar lo que está escrito con amor. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre vuelve. Como la luz después de la tormenta. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, cuéntame en los comentarios una curiosidad o si conoces algo parecido a lo que vivió Teresa. Y dime también desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias llenas de emociones reales y lecciones de vida. Y antes de irte, considera hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán en tu pantalla. Cada uno guarda una historia diferente, pero igual de profunda. Compártelo con alguien que necesite recordar que la verdad, el amor y la dignidad siempre vencen. Porque aquí, las historias no solo se escuchan, se sienten.